nombre es Javier Reina de la Cruz y hoy vamos a tocar un tema de legislación pericial. ¿Cuál es el término correcto? ¿Informe o dictamen pericial? Para comenzar, hay que tener en cuenta la diferencia de terminología entre pericia, peritación y peritaje. Primero, lo que es una pericia es considerado como un medio de prueba. Asimismo, está sustancialmente basado en los conocimientos especializados de este perito. Y este perito es una persona con conocimientos eh, especializados en una determinada materia, ya sean de carácter científico, también de carácter técnico o artístico. ¿Qué es peritación? La peritación es un procedimiento metodológico que va a seguir el perito. Y este procedimiento va a emplear o va a emplearlo con la finalidad de lograr cumplir con el requerimiento que se le ha encomendado, es decir, para poder cumplir el objeto de la pericia. ¿Y qué es el peritaje? El peritaje es el resultado metodológico y estructural a la que va a llegar el perito. Y con ese procedimiento, es decir, sumado sus conocimientos de la pericia con la peritación, va a obtener un resultado. Y este resultado lo va a plasmar en un documento. Y este documento, ¿no?, se va a denominar peritaje. Este documento formulado por el perito, es decir, el peritaje, va a servir como elemento probatorio, ya sea en un proceso judicial o también puede ser administrativo. Obviamente se realiza en base a conocimientos especializados, no a criterios del perito. Para comenzar, el perito tiene que tener eh, ciertos conocimientos y lineamientos junto a una metodología técnica y científica para que pueda arribar a estas conclusiones. Asimismo, este estudio se va a realizar a solicitud de alguna autoridad o por una de las partes. Por eso es que existen peritos oficiales y peritos de parte. Y obviamente que tiene que reunir con los requisitos formales. Y estos requisitos formales va a depender de dónde se va a actuar. En otras palabras, no es lo mismo hablar de un proceso penal, de un proceso civil, laboral, en términos periciales. Sin embargo, en la práctica, muchos lo confunden. Por lo tanto, llegamos a nuestra pregunta principal. ¿Cuál es el término correcto? ¿Informe o dictamen pericial? Para esto, hay que tener en cuenta qué documentos se hacían anteriormente. Antes se realizaban varios documentos de parte de los peritos. Es decir, primero podían realizar un parte de inspección criminalística, que lo realizaba un perito de inspección criminalística, pero era netamente descriptivo y no tenía conclusiones. Luego tenían lo que es un dictamen pericial. Y este dictamen pericial lo formulaba un perito especializado, es decir, balístico, grafotécnico, ingeniería, en química, toxicología, y este sí tiene conclusiones, ¿no? Pero esta conclusión es en base a un estudio, a un análisis y obviamente a un resultado. Otro tipo de documento que se formulaban era un parte pericial, ¿no?, que puede ser formulado por un perito de inspección criminalística o por un perito especializado. Y esto lo puede realizar en base a que no encuentran las condiciones necesarias para realizar su estudio. Un ejemplo, llega el perito de IC o de inspección criminalística a la escena del crimen y la escena ya está contaminada, ¿no? Ya no encuentra el cadáver, ya se lo llevaron o de repente no tiene protección y por lo tanto toda la gente ya se metió a la escena y por lo tanto está
es insuficiente para ser examinada. Y un perito especializado en el caso de que no reúna las condiciones técnicas suficientes para que pueda lograr la labor encomendada. Entonces, en otras palabras, va a formular un parte pericial cuando encuentre inconvenientes o deficiencias técnicas. Y por último, tenemos un informe pericial o informe criminalístico que lo formula un perito, ¿no? Ya sea de inspección criminalística o especializado, y es netamente informativo. Es decir, al perito no le van a entregar nada para que perite, simplemente va a describir diversos tipos de situación o procedimiento. Un ejemplo, que un fiscal le diga, señor perito, explíqueme usted cuál es el procedimiento de tratamiento de escena del crimen. Entonces el perito no tiene ninguna escena, simplemente va a explicar cuál es el procedimiento que utilizó. Lo mismo sería para un procedimiento de peritaje, de repente en arma de fuego, en grafotecnia, en balística, en explosivos, entre otros, ¿no? Todos estos documentos han quedado suprimidos dependiendo al tipo de proceso que se va a realizar. Es decir, va a depender del tipo de proceso, de la terminología de informe o dictamen. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el término apropiado? Informe o dictamen. Va a depender del tipo de proceso. Es decir, si es que nosotros tenemos un proceso penal, ¿no? Obviamente que en base al artículo 178 menciona contenido del informe. No habla de dictamen, habla de informe. Motivo por el cual el perito tiene que consignar en el título informe pericial. A diferencia del Código Procesal Civil, que el Código Procesal Civil, según lo que indica el artículo 263, no habla de informe, para nada, sino habla de dictamen. Por lo tanto, el perito tendría que consignar en un proceso civil dictamen pericial. Situación similar al Código Procesal Penal se va a visualizar en el Código Penal Militar Policial, que taxativamente en el artículo 302 prácticamente hizo un copia y pega del artículo 178 del Código Procesal Penal, motivo por el cual tiene que ir consignado informe pericial. En cambio, en procedimientos administrativos, administrativos disciplinarios, si bien es cierto, dentro del artículo 63, ¿no?, del procedimiento administrativo policial o de procedimientos administrativos en general, no menciona, ¿no?, el término de informe o pericia, motivo por el cual el perito podría consignar cualquiera de las dos terminologías. Bueno, jóvenes, espero que este pequeño video tutorial sea instructivo para ustedes acerca de la adecuada terminología entre informe y dictamen pericial. Si tuvieran alguna dudas o de repente consultas con el suscrito, escríbanme a cualquiera de mis páginas, ¿no?, de mis redes sociales o correo electrónico o contactos. Mi nombre es Javier Reina de la Cruz y muchísimas gracias.